Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Rosarita. Empezar a hacer la grabación de la examen de reproducción de la clase de electrónica industrial. Mi nombre es Juan Rosarita Orellana. Y me toca resolver el examen de primer pasado, donde se pide la numeración de nuevos conmutadores controlables estudiados en la clase y anotando sus ventajas y sus respectivos símbolos. También vamos a explicar el efecto que tiene la inductancia asociada a la fuente de corriente alterna, LS, en un rectificador monofásica de onda completa, incluir gráficos en la exposición. Entonces voy a empezar ya a empezar a mostrar el documento que yo he elaborado. Este. Bien, vamos a mostrar lo que está aquí en el desarrollo del examen. ¿Verdad? Primeramente, pensamos lo que son los interruptores controlables, que son dispositivos utilizados para cambiar la dirección del interruptor o permitir el paso de una corriente eléctrica en un circuito. Un interruptor ideal debe cumplir con las siguientes características. Primeramente, bloquear grandes tensiones, voltajes directos e inversores con un flujo de corriente cero en su estado apagado. También conducir grandes corrientes con caída cero de tensión en su estado encendido. Y tercero, un conmutador de encendido o apagado y viceversa de forma instantánea. Y requiere una cantidad de energía insignificante para efectuar su conmutación. Ahí los símbolos podemos ver aquí. Como pueden ver, es como un conmutador, es como el switch, que va a encender y apagar instantáneamente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que son los interruptores de estado sólido. Es todo tipo de interruptor eléctrico que realiza su conmutación on-off, apagar y encender sin necesidad de partes mecánicas móviles y aprovechando las propiedades de los semiconductores. Vamos a empezar a representar algunos diodos rectificadores que soportan tensiones de rango de kilovoltios y corrientes de cientos de amperaje para su encendido y requieren un voltaje bastante bajo. Para que tenemos las figuras, tanto el símbolo como la curva característica que podemos ver ahí de lo que es el diodo rectificador. Ahí tenemos aquí un ejemplo, un diodo rectificador 6A10, que es una de sus características de corriente directa promedio de 6 amperios, un voltaje inverso máximo de 1000 voltios, un rango de temperatura, estamos hablando de negativo 65 grados Celsius a 75 grados Celsius, un voltaje de polarización directo de 0.9 voltios. El diodo Schottky, verán, prácticamente también son diodos que toleran un bajo rango de potencia, pero proporcionan conmutaciones muy rápidas, hasta de un nanosegundo. Una baja tensión de polarización directa entre 0.2 voltios y 0.4 voltios y baja capacitancia menos de un picofaradio. Son ideales para trabajo en alta frecuencia. Su comportamiento es similar al de un diodo rectificador figural, como podemos ver también en la figura, ¿verdad? Aquí está el símbolo, ¿verdad? Lo vamos a ver sobre el diodo, el ejemplo, el Schottky 1.5586, con una característica, una corriente directa promedio máximo de 30 miliamperios, un voltaje inverso máximo de 3 voltios, un rango de temperatura de negativo 55 a 100 grados Celsius, un voltaje de polarización directa de 0.5 voltios. También vamos a ver lo que es el tiristor. El tiristor, también conocido como Silicon Controlled Rectifier, son dispositivos diseñados para el manejo de alta potencia. Al igual que los diodos rectificadores, pueden conducir corrientes solamente cuando se polarizan directamente. Sin embargo, los SCR, los tiristores, requieren adicionalmente un disparo en su terminal de compuerta G para lograr la conducción. Verá cómo lo podemos ver ahorita en el símbolo. Aquí está. Necesitamos este disparo IG para poder hacer su encendido. Verá. El disparo de compuerta permite controlar el instante deseado de conducir
de conducción del SCR, a diferencia del diodo convencional, que conduce dependiendo solamente de las condiciones de polarización. Este disparo de la compuerta del SCR puede realizarse aplicando un pequeño pulso de corriente que ocasionará que el tiristor se enclave para seguir conduciendo hasta que se polarice inversamente o se desenergizado. Por ejemplo, tenemos el tiristor de C106. El C106 tenemos las siguientes características. Por ejemplo, un corriente máxima de estado activo de 4 amperios, una corriente máxima de disparo en compuerta de 500 microamperios, un voltaje de bloqueo directo inverso máximo de 600 voltios, un rango de temperatura de negativo 40 centígrados Celsius a 110 grados Celsius, un voltaje de polarización directa de 2.2 voltios, un tiempo de encendido de 1.2 microsegundos y un tiempo de encendido de 4 microsegundos. ¿Verdad? Lo siento. Entonces ahora vamos a hablar lo que son los TRIAC. Para los TRIAC, vamos a hablar sobre los TRIAC. Su nombre se deriva del inglés Triodes for Alternating Current. Cuenta con las mismas características de un tiristor convencional, con la diferencia que puede ser utilizado en corriente alterna, ya que conduce tanto en polarización directa como inversa. Sus símbolos y su comportamiento se muestran en la figura 9. Perdón, en la siguiente figura. Como pueden ver aquí, en la figura 3, tanto su símbolo como su curva característica. Miren la diferencia de la anterior. Este tiene un estado activo y un estado inactivo. Aquí tiene 2 estados activos y 2 estados inactivos. Y tienen 2 disparos en el punto G. Y ahora vamos a ver del transistor BJT. Los transistores BJT prácticamente son transistores de unión bipolar BJT que se utilizan como interruptores cuando oscilan entre las regiones de saturación y corte, como se pueden ver en la siguiente figura, la figura 6. ¿Verdad? Entonces, en la figura 6, existen modelos de la industria capaces de soportar grandes corrientes y voltajes, por lo que son ampliamente utilizados y su símbolo de comportamiento se muestra en la figura. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a hablar sobre los ejemplos. Mira, aquí es transistor MJ4502. Su característica viene siendo un corriente de colector máximo de 30 amperios, un corriente de base máximo de 7.5 amperios, un voltaje de colector emisor máximo 100 voltios, un rango de temperatura negativo de 65 centígrados a 200 centígrados, un voltaje base emisor de encendido a 1.3 voltios y un ancho de banda de 2 MHz. ¿Verdad? Ahora vamos a hablar sobre los MOSFETs. Los MOSFETs. Entonces, los MOSFETs, más que todo, son los transistores de efecto de campo, metal, óxido, semiconductor. Los MOSFETs cuentan con las siguientes ventajas: una gran velocidad de conmutación, voltajes nominales de más de 1 kilovoltio con corrientes pequeñas, unas corrientes nominales de hasta 100 amperios con voltajes pequeños, y el voltaje de la compuerta máximo de más o menos 20 voltios. ¿Verdad? Como lo podemos ver en la figura. Como pueden ver ahí. Y vamos a hablar sobre el ejemplo que siempre hemos hablado, los MOSFET y R9540 de canal P. Su característica, estamos hablando de corriente de drenador máximo de negativo 19 amperios, un voltaje de compuerta fuente máximo de 20 voltios, voltaje drenador fuente máximo de negativo 100 voltios, un rango de temperatura de 55 centígrados a 175 grados Celsius, un tiempo de encendido a 16 nanosegundos y un tiempo de apagado de 34 nanosegundos. Ahora vamos a ver sobre los tiristor GTO, Gates to Off.
¿verdad? Eso prácticamente viene siendo la nomenclatura de que significa GTO, su nombre, ¿verdad? Pues el nombre viene del inglés. Y bueno, más que todo tristor indica su diferencia con el indica su diferencia con el tristor convencional, puesto que, a diferencia del anterior, el GTO puede ser encendido para enviando pulsos positivos o negativos respectivamente a su terminal de compuerta. Como pueden ver ustedes en la figura, aquí en la figura, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre las características, ¿verdad? El doble pulso, antes que se me olvide, aquí está el doble pulso que menciona. Entonces, vamos a hablar sobre las características, como por ejemplo el ejemplo que tenemos FG 1000 BV90DA, característica, corriente máxima de estado activo, 400 amperios, corriente máxima de encendido, en compuerta 60 amperios, corriente máxima de apagado en compuerta 500 amperios, voltaje de bloqueo directo inverso máximo de 4500 amperios, voltios, perdón. Un rango de temperatura negativo 40 centígrados a 150 centígrados, voltaje de polarización directo a 10 voltios, tiempo de encendido a 10 microsegundos y el tiempo de apagado prácticamente 20 microsegundos. Y el IGBT, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre este nuevo tristor. Su nombre deriva del término Insulated Gate Bipolar Transistor, transistor bipolar de puerto aislada. Combina las ventajas del MOSFET, BJT y el GTO de la siguiente forma. Como el MOSFET tiene una compuerta de alta impedancia que requiere una pequeña cantidad de energía para conmutar, y como el BJT tiene un voltaje de estado activo pequeño, y como el GTO puede bloquear tensiones negativas. ¿Verdad? Como podemos ver ahí también en la figura 13 cumple con esas condiciones, ¿verdad? Y tenemos aquí el MST, ¿verdad? Que es la característica MOS contra tristor combinado, ventaja del tristor y MOS. Tiene una característica baja caída de voltaje, rápidos tiempos de activación y desconexión, baja pérdida de conmutación, baja capacidad de bloqueo de voltaje en inverso, alta impedancia de entrada con puerto. Como pueden ver ahí, el ejemplo tenemos el MSTB 75P60E1 con una característica corriente máxima de estado activo 75 amperios, voltaje máximo encendido en compuerta negativo 1.3 voltios, un voltaje máximo de bloqueo directo e inversor máximo 600 voltios, de rango de temperatura de negativo 40 centígrados a 150 grados C. ¿Verdad? Y terminé el ejercicio 1. Ahora voy a hablar sobre el ejercicio 2. ¿Verdad? Que el ejercicio 2 simplemente lo que pide es explicar qué efecto tiene, explicar qué efecto tiene la inductancia asociada a la fuente de corriente alterna, que él supiese un rectificador monofásico de onda completa, incluir los gráficos, ¿verdad? Bueno, tenemos el circuito, un voltaje de entrada y un inductor, que es prácticamente lo que se le asocia al transformador, y tenemos los rectificadores de onda completa con sus 4 diodos, donde D1 y D2 conducen para el semiciclo positivo, D3 y D4 conducen para el semiciclo negativo. La corriente promedio conectado en la salida, o sea, este de aquí, ¿verdad? Es la salida con voltaje B sub D y que será afectada por el efecto del inductaje, que más lo vamos a ver más adelante con las gráficas. ¿Verdad? Se puede también simular la gráfica de esa forma. Bien. Entonces ahí pueden ver ustedes que es lo mismo prácticamente. Esto solo es para ver dónde circulan las corrientes. Aquí pueden ver que va I sub S y aquí va I sub D, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver el análisis. Aquí sería omega de t igual a 0 y aquí vemos cuando estamos en un rango entre 0, omega de t menor que u, ¿verdad? Que u viene siendo es un ángulo donde también define el tiempo que se va a tardar en cargar la inductancia. Aquí vamos a ver que cuando estamos en esta etapa, el B sub S es positivo y L sub X se carga. Pero ¿qué pasa cuando se carga la inductancia? Que es este de aquí. Bueno,
Primeramente podemos ver que en un principio de 1 y de 4 están prácticamente apagados solamente. Por eso la corriente I sub D toma esta trayectoria, como pueden ver acá, I sub D, y esta volver acá, ¿verdad? Entonces, aquí se forman las corrientes I sub U, como pueden ver acá. Entonces, esas corrientes I sub U son los que se forman que se incrementan desde 0 hasta I sub D. Ya vamos a aplicar un poco eso. Los 4 diodos conducen bajo efecto de las siguientes situaciones. I sub D 1 es igual a I sub D 2, ¿verdad? Y es igual a I sub U. Como pueden ver aquí, la dirección de I sub U es igual a la I sub D 1. Lo mismo sucede con la I sub D 2, que es esta. Aquí me equivoqué y es... sí, es esta de aquí, sub D2. Disculpen, aquí es D2. Entonces, I sub D2 va aquí. Entonces, es el mismo I sub U, miren. Entonces, por esa razón. Mientras que I sub D igual a I sub E4 y es igual a I sub D menos I sub U, como pueden ver aquí. I sub D va a esta dirección y sub U va en favor de la manecilla del reloj. Entonces, por esa razón se da esta diferencia. Y lo mismo sucede aquí en sub D 4. Y sub U va en contra de la manecilla del reloj, mientras que I sub D va a favor de la manecilla del reloj. Entonces, va en sentido contrario y por eso se resta. Entonces, aquí en esta situación, debido que lo que se va cargando el inductor, verá entonces el I sub D 3 y el I sub D 4 van disminuyendo hasta que se apagan. Entonces, prácticamente se convierten en circuitos abiertos y se van cargando de 1 y de 4, que es la siguiente etapa que vamos a ver ahorita. Entonces, prácticamente se desconectan y al ocurrir esto, I sub D es igual a I sub U aquí, para hacer esto 0. Entonces, para la carga está circuitada, perdón, y B sub D sería 0 igual a voltio. Al cargarse la inductancia sucedería ese cortocircuito. Entonces, al cargarse la inductancia se cortocircuita esto. Esto prácticamente lo vamos a entender un poquito más con la gráfica. La corriente de la fuente, por ende, es igual a I sub S menos I sub D más 2 veces I sub 1. Entonces, veamos acá. I sub S y sub D va en sentido contrario de I sub S, entonces es negativo I sub D. Y miren, I sub U va al mismo sentido en ambas mallas, entonces por esa razón es más 2 veces I sub 1. Entonces, y se incrementa desde menos I sub D hasta I sub D. Vamos a entenderlo por qué. ¿Qué pasa cuando I sub U es 0? Entonces es menos negativo menos I sub D. ¿Qué pasa cuando I sub U es igual a I sub D? Entonces, menos I sub D más 2 veces I sub D, queda nada más I sub D, ¿verdad? Positivo. Entonces, ahora vamos a la siguiente etapa, donde cuando omega T es igual a U, donde la inductancia se termina de cargar, entonces I sub S es igual a I sub D, I sub U es igual a I sub D, como lo podemos ver, lo vimos anteriormente aquí. Entonces, ahí se cumple que I sub D1 y I sub D2 igual a I sub D, ¿verdad? Entonces aquí es D1 y aquí sería D2. Aquí me volví a equivocar, entonces, pero es igual, I sub D. Y como les dije anteriormente, I sub D4 y I sub D3 y 4, 3 y 4, se convierten en circuitos abiertos, ¿verdad? Porque al efecto que yo mencioné hace rato, cuando I sub D es igual a I sub 1, entonces esto al disminuirse hasta al disminuir que se apaguen estos dos, eso D es igual a I sub 1, entonces por esa razón la corriente es decir que se descarga. Verán también que aquí el B sub D es igual a B sub S y el I sub S es igual a I sub D. Entonces el proceso se repite para el sentido de pi es menor o igual a omega t menos pi más u, ¿verdad? Entonces voy a dejar de compartir.
Entonces, como decía, vengo aquí a la corriente, a la gráfica. Como podemos ver acá, aquí tenemos en la primera gráfica el voltaje de la fuente, que es una señal perfecta. Y bueno, vemos que estamos en la situación que omega t es igual a U. Venimos a la siguiente gráfica, que prácticamente la inductancia se carga. Y prácticamente aquí podemos ver que V sub S es igual al voltaje de la inductancia, ¿verdad? Entonces tienen el mismo aumento, aumenta la misma tasa de la fuente, ¿verdad? En este intervalo de tiempo. Pero luego después se carga la inductancia y el voltaje pasa a ser cero, ¿verdad? Entonces, una vez ya cargada, entonces el voltaje de la inductancia pasa a ser cero y se mantiene hasta que se empieza a descargar, ¿verdad? En el semiciclo positivo. Luego empieza a descargarse y vuelve a convertirse, ¿verdad? La misma forma del beso S con el voltaje de la inductancia, ¿verdad? Y entonces da un salto aquí y empieza a ser cero y empieza a cargarse y vuelve a repetirse el mismo ciclo que siempre hemos tenido. Aquí tenemos en la tercera gráfica, que prácticamente es el voltaje de salida, que aquí estamos, pues prácticamente se está marcando el área de voltaje en donde donde se está perdiendo la carga y el cual lo percibe el voltaje de la inductancia, pero cuando se carga la inductancia, verá que es aquí V sub D es igual a V sub S en el semiciclo negativo. Entonces, mientras que la inductancia se descarga, o sea, aquí en el semiciclo negativo, mientras que la inductancia se descarga, es positiva, ¿verdad? Entonces, de aquí, una vez que se termina de descargar, el voltaje V sub S da un salto acá. Empieza aquí a darse un salto, ¿verdad? ¿Por qué es positivo? Porque es un rectificador. Aquí se da una rectificación. Entonces, y esto, como pueden ver, esto se va repitiendo una y otra vez. Y donde todos los semiciclos se está perdiendo un área de voltaje, como se ve aquí. Y ese efecto es lo que hace la inductancia en la fuente, el L sub S. Entonces aquí tenemos la gráfica de la corriente y sub S, donde la corriente aumenta gradualmente hasta llegar a I sub D. Y también va a disminuir hasta llegar a su punto máximo, o sea, aumenta hasta llegar a su punto máximo y este punto máximo es lo que nosotros llamamos aquí sub D, y va a permanecer así hasta que empiece a descargarse la inductancia, como lo pueden ver acá. Empieza a disminuir hasta llegar a su punto mínimo, que es igual a negativo menos I sub D, es lo que se mencionó ahí arriba, ¿verdad? Entonces, lo mismo. Entonces, I sub S va a ser negativo I sub D o I sub D positivo. Entonces, prácticamente ese es el efecto que nosotros estamos viendo acá. Ahora paso con el ejercicio número 3. La comparación entre un rectificador monofásico ideal y un trifásico ideal, incluido gráficas y ecuaciones. Prácticamente lo que nosotros vemos acá es el circuito, donde nos vamos a centrar en el B sub D, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el B sub S y aquí el B sub D. Pero recuerden que es un senoidal perfecto en la voltaje de la fuente y perdido la rectificación. Aquí solo hay ondas positivas, ¿verdad? Aquí tenemos aquí la diferencia. Aquí es negativo y aquí es positivo, ¿verdad? Solo que no lo hice muy bien, pero aquí se da esta situación. Verán, en el semiciclo positivo I sub S es igual a I sub D. Entonces, cuando hablamos del semiciclo positivo, estamos hablando del D1, del D2 y el D3 y el D4 se apaga. Entonces, la corriente I sub S es igual a I sub D. Cuando estamos en el semiciclo negativo, I sub S es el contrario, ¿verdad? A negativo I sub D. Entonces, ya se apagan D1 y D2, quedan D4 y D3. Entonces, van en sentido contrario, la dirección de I sub S y I sub D. Y mientras que en el I sub S ya no es una senoidal, sino es una constante, donde I sub S, ¿verdad?
es igual a I sub D y a la vez I sub S es negativo I sub D, como vimos en el caso anterior, ¿verdad? La misma situación se da. Entonces el B sub D de salida va variando, pero es ideal. Entonces, pero estamos hablando, o sea, el B sub D va variando acá. Entonces, pero no nos sirve de mucho. Entonces habría que sacar un promedio, un voltaje de salida, un promedio. Entonces tenemos esta ecuación. Y para intervalo de 0 al rango de entre 0 a t medio, como yo lo puse acá, de 0 a t medio, en el primer ciclo. Entonces, B sub D es igual a B sub 1 es igual a raíz cuadrada de B sub S seno de omega de t, sin el desfase, ¿verdad? Entonces, aquí sustituyo el B sub D, hago la integral, hago la sustitución y doy la conclusión que es 0.9 B sub D, ¿verdad? Ese es el BRS, esa es nuestra fuente de datos ideal. Voy a dejar de compartir. Entonces, como podemos ver acá, vamos a hablar sobre el trifásico. Y el trifásico, como pueden ver aquí, perdonen, disculpen. Eh, Más que todo, tenemos aquí el circuito trifásico, ¿verdad? Entonces es en estrella, porque necesitaríamos el neutro, y tenemos los 6 diodos numerados del 1 al 6, y tenemos esta fuente de corriente constante, y por el cual nosotros vamos a analizar el B sub D, ¿verdad? Y vamos a siempre hacer un análisis el análisis trifásico convencional que siempre se vio en circuitos 2, ¿verdad? Y más que todo, pues lo que vamos a analizar aquí, lo voy a explicar con el informe del laboratorio de la práctica del laboratorio de electrónica industrial, ¿verdad? Aquí tenemos los circuitos, entonces se da la misma situación y aquí vemos también las señales del voltaje, ¿verdad? En este caso el del de la salida, el del voltaje de la inductancia y por último el de la gráfica del beso del rectificador de onda completa con inductor y así sucesivamente. Pero entonces esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.